Saludos cordiales a quienes continúan con los medios de comunicación de la Universidad Técnica del Norte. Retransmite nuestro programa Radio Universitaria en la 101.1. Esta mañana nos visita el doctor Vinicio Carrera, es odontólogo, y justamente está haciendo una maestría en Brasil, en su rama de especialidad en odontología. Y justamente vamos a hablar de un tema que es una patología frecuente en la odontología, las muelas del juicio. Se les denomina comúnmente, pero son las terceras molares. Doctor, buenos días. En realidad que es una patología frecuente, ¿no? Bueno, muchas gracias por poder compartir a través del espacio con usted y un saludo a la audiencia que nos ve, ¿no? Sí, es una patología muy frecuente que se presenta casi siempre al nivel de los jovencitos, ¿no? En la edad de los 15, 16, 17 años promedio, donde comienzan a tener los primeros o las primeras molestias por la iniciación en la erupción de estas muelitas. Porque esas muelitas corresponden a la segunda dentición. La dentición definitiva. Estas son las últimas en erupcionar. Entonces la aparición va a tener su fuerza de erupción desde los 16, 17 años hasta los 32 años, dice la literatura así, ¿no? Pero siempre hay personas que, por ejemplo, inclusive hasta los 40, 45 años, han presentado molestias con estas muelitas y terminamos haciendo las extracciones, ¿no? Y como hay diferentes patologías, diferentes razones, si yo tengo la suerte genética de que mi abuelo nunca tuvo muelas de juicio, mi papá, yo tengo esa posibilidad de que no tenga ningún síntoma, pero hay otras personas, en cambio, que se incrustan, se impactan, pero que dan terribles problemas, hasta fracturas del ángulo mandibular. Puede provocarse. Ahora, bueno, hay bastantes jóvenes que ya en radiografías panorámicas que podemos tomar, salen ya, no tienen los folículos de los terceros molares, estas molitas están ausentes. Inclusive así sus papás hayan tenido los terceros molares o algo. Entonces ellos ya no presentan los folículos por la evolución, ¿no? En la alimentación, en el espacio que tienen en el hueso. Pero si tuvieran ya las terceros molares, hay bastantes complicaciones, dependiendo del tipo de la posición que tengan en el hueso, con relación a la muelita de adelante, la forma en que vayan a erupcionar, cómo estén ubicadas, la edad. Hay varios factores que influyen en eso. Porque justamente lo que usted dice, las terceras molares son las últimas que erupcionan, si es que existen, les llaman muelas del juicio, porque les relacionan con que la persona de 17 años, 20, 25, ya tiene juicio, ¿no? O sea, exactamente, desde ahí, o sea, por eso parte el nombre de las muelas del juicio, porque se dice que a esa edad ya las personas tienen un juicio, entonces de ahí viene el nombre, ¿no? Y sí. Sí, entonces hay ahora, por ejemplo, la tendencia es cuando los jóvenes se han realizado tratamientos de ortodoncia, hay que observar cómo están ubicadas estas muelitas para extraer antes de que empiecen a erupcionar, para que no influyan en el tratamiento final de la ortodoncia, ¿no? Y no vuelvan a dañar otra vez por la presión que ejercen desde la parte posterior hacia adelante de los dientes. Y usted ha asistido a la ortodoncia, que es una especialidad para poner la arquitectura dentaria, poner en su sitio porque están mal ubicados, mejorar la mordida, y bueno, ese es un tema aparte. Pero en realidad hay muchos adolescentes ya con brackets, y pienso yo que los especialistas no pueden ponerle brackets mientras no le ha hecho una panorámica de la dentadura para ver si hay o no hay las cordales. Claro, es el primer paso, ¿no? O sea, el ortodoncista siempre va a necesitar una radiografía panorámica y una radiografía lateral, una cefálica lateral. Entonces ahí van a estar claras las expuestas si es que presenta o no presenta los terceros molares. El tratamiento se puede realizar y al final, después del tratamiento, si tuviéramos que realizarlo, ahí seríamos la cirugía de los terceros molares, para evitar que erupcionen o que empiece la erupción y se pueda otra vez dañar ya el tratamiento finalizado de ortodoncia. Ya. Otros, en cambio, no se han hecho ortodoncia tampoco, pero más adelante en la edad avanzada, 20, 21, 25 años, necesitan realizarse la extracción. Y usted nos ha traído unas imágenes justamente con caritas y facies de adolescentes con unos dolores espectaculares. Sí, eso es lo que primero nos da la indicación de que el paciente está teniendo un problema por eso, ¿no? Entonces hablamos de que para hacer un tratamiento de los terceros molares, vemos que tenemos que hacer primero una anamnesis, no lo típico, una historia clínica para saber bien los datos del paciente, fisiológicos, todo para tener cuidado en eso. Hay que hacer un diagnóstico clínico, como decíamos, con radiografías panorámicas, periapicales y el examen clínico. El tratamiento ya pues sería la extracción mediante cirugía de los terceros molares. Después hay que dar un tratamiento sistémico con antibióticos, analgésicos, antiinflamatorios, para que el paciente no vaya a tener ningún problema post cirugía. Así como tenemos la aplicación de medios físicos,
y el control radiográfico después de la cirugía, ¿no? Entonces, para el diagnóstico podemos, como usted hablaba, decía, depende mucho de la posición de cada muelita, ¿no? Entonces pueden estar horizontales, incrustadas, mesioanguladas o simplemente paralelas, pero dentro todavía del hueso. Y provocar dolores o pericoronaritis, ¿no? Que son las inflamaciones de la encía cuando recién va a erupcionar la muelita. Ahí están las posiciones. ¿Dónde está en posición horizontal? Usted está descansando sobre la raíz y que le puede destruir hasta la raíz. A la raíz de la pieza adelante. Aquí tenemos unas panorámicas, radiografías panorámicas, donde están casos clínicos que hemos realizado y se pueden ver los terceros molares, ¿no? Que están impactados contra las muelitas de adelante y todavía incrustados en el hueso. Obviamente en boca no se les va a ver todavía, por lo que tocaría primero localizarles, abrir el tejido y de ahí para poder realizar la extracción. Claro, esa es la panorámica, la básica que se requiere, ¿no es cierto? Pero claro, esta panorámica le hacen solamente en casos especiales, porque de rutina no se hace. Es aconsejable hacerse rutina. Ya la mayoría de profesionales está comenzando a hacer un examen de estos de rutina porque a veces podemos encontrar cosas que no nos esperamos en cada paciente. Todos los pacientes van a ser diferentes. Entonces es necesario siempre hacer un control de una panorámica para saber cómo está dentro del hueso los dientes, las raíces, el nivel del hueso. De pronto podemos encontrar no solo terceros molares, sino también algún diente supernumerario. Esto es más o menos un didáctico del procedimiento que se hace, ¿no? Entonces tenemos ahí la anestesia. Local, ¿cierto? Sí, solamente local, no necesitamos hacer una anestesia con sedante ni nada. Después se hace la localización de la muelita del juicio, del tercer molar, que va a ser por la parte de atrás del segundo molar. Se localiza, se abre el tejido blando, después se hace un ligero corte del hueso para poder exponer la muelita y poder proceder a la extracción, ¿no? En algunos casos, en la mayoría de los casos, tenemos que hacer también una odontosección, que es simplemente el corte de la muela del tercer molar en dos partes para que nos permita sacar la muela sin lastimarla de adelante y sin tener que cortar demasiado hueso. Y al final, pues tenemos que dejar los tejidos suturados, cosidos, para poder cerrar bien el alveolo y no tengamos complicaciones por alguna infección o algo, ¿no? Doctor, en caso de que yo tenga unos terceros molares y deseo extraerme, yo necesito un odontólogo con una subespecialidad, porque un odontólogo general, cuando usted salió a la rural, extraía cordales, extraía terceros molares. ¿No es una subespecialidad? Sí, sí se necesita tener por ejemplo, un curso básico, ¿no? De conocimientos, de actualización. Normalmente estas muelitas están supeditadas a que se les realice el tratamiento por un cirujano maxilofacial, en casos ya que sean muy complicadas. Pero si el odontólogo ha tenido una preparación académica en cirugía oral, puede realizarlo. Puede realizarlo estando capacitado, obviamente, ¿no? Porque si está capacitado y es un profesional con entrenamiento y sobre todo tiene el arte para extraer estas piecitas, no da mayores complicaciones. En 3 días está la paciente bien, porque en otros momentos no puede ni abrir la boca. Se queda traumatizada Claro, lo que pasa es que, bueno, son varios factores los que influyen, ¿no? O sea, depende también de la pericia, de la experiencia del operador, del profesional, así como también los cuidados que más adelante pueda tener el paciente, ¿no? O sea, las indicaciones van a ser que tenga una dieta blanda, que no ingiera alimentos irritantes, hay que cuidarse con medios físicos, hielo, aparte de eso los antibióticos que vamos a mandar para no tener problemas de infección. Y claro, la limpieza y el cuidado en la limpieza bucal, ¿no? Para no tener, porque la boca, como ingiere alimentos y todo, puede complicar por algún tipo de infección o algo, si es que algún problema tuviera, porque ya se expuso hueso en la cirugía. Y tiene que suturar. Sí, siempre es muy recomendable suturar. Hay casos en los que la muelita ha estado expuesta un poco, principalmente en las muelitas de arriba, y el tejido, como es muy duro, no nos permite cerrar completamente. Entonces puede tener la opción de suturar o simplemente hacer un tapón de gasa para provocar hemostasia y que el organismo mismo con el tapón de sangre que se ubica en el alveolo cicatrice y no vaya a tener problemas. Y qué bueno sería en ese lecho de las terceras molares ponerle un plasma rico en plaquetas. Hay también ahora esa opción, o también se puede poner, o algunos profesionales optan por poner hueso sintético. Entonces se pone 1 o 2 capsulitas, se pone y puede regenerar mucho más rápido. Depende también del organismo del paciente, ¿no? De ahí, como les digo, los cuidados que el paciente tenga post cirugía van a ser los principales para que después tenga una regeneración del hueso y no tenga problemas. Claro.
Porque entre las complicaciones de estas terceras molares pueden causar una enfermedad periodontal, porque cuando no erupcionan bien se quedan alimentos y esos alimentos entran en putrefacción y dan una gran infección. Exacto, depende mucho de la posición, ¿no? Y como son ubicadas en la parte de atrás de los maxilares, entonces hasta la limpieza para el paciente se hace un poco complicado. Entonces sí tiene bastante problema al que se atrapen los alimentos, no son fáciles de limpiar. El hilo dental muchas veces no puede ser ingresado entre muelita y muelita, lo que provoca que se inflame la encía y viene una gingivitis, posterior una periodontitis. Aparte de eso, esta localización puede provocar que la corona del tercer molar afecte hacia el segundo molar, provocando caries en el segundo molar. Hay casos en los que toca hacer un tratamiento de conducto porque ya fue demasiado invasivo el proceso carioso en el segundo molar, y para poder salvarle tenemos que realizar la cirugía del tercer molar, la endodoncia del segundo molar y la restauración del segundo molar. Sí, y vamos a ver las complicaciones de las terceras molares, son, además de las infecciosas, deteriorar la raíz del segundo molar y acabarle al segundo molar. Una pregunta, doctor. Buenos días, tengo 37 años de edad y no me han sacado las muelas del juicio. No me ha dado molestia alguna. En los años siguientes, ¿es posible que pueda causar dolor y enfermedad? Gracias, es la pregunta que nos llega. Bueno, depende, ¿no?, del paciente. Como les decía, muchos son los factores. Si el paciente presenta espacio en los maxilares y las muelas han erupcionado normalmente y tiene una buena oclusión y buena capacidad para la limpieza y todo, no va a tener mayor problema. Pero es conveniente realizarse una panorámica, como les decía, porque hay que revisar también que las raíces del tercer molar, a ver en qué tan contacto está con el nervio dentario inferior, que puede provocar más adelante problemas. Hay pacientes que comúnmente presentan dolores seguidos de cabeza, dolores de oído o dolores de masticación, y es porque la raíz del tercer molar está ubicada muy cerca al nervio dentario y ejerce ligera presión, lo que va a provocar que tenga molestias. Pero si el paciente tiene con buena oclusión y no ha tenido problemas hasta ahora, es posible que no vaya a tener problemas más adelante. Pero claro, yo pienso que lo importante es prevenir. Una panorámica significa una radiografía de todas las piezas dentarias, del maxilar superior y de la mandíbula, ¿no es cierto? Esa es la panorámica. Ajá. Entonces ahí va a saber usted si no han brotado o probablemente no existen, están mal ubicadas, incrustadas. O sea, con la panorámica se puede ver y decirle, ¿sabe qué? Usted no tiene terceros molares, así que tranquilo. Eso, puede estar tranquilo de tener esa suerte, ¿no? Porque esa es una suerte, porque para los que tienen terceros molares, ya, una de las complicaciones son las infecciones. Segundo, se pueden formar abscesos y alguna vez usted ha tenido que drenar abscesos. Se provoca primero una pericoronaritis, ¿no? O sea, la inflamación de la encía que encierra la muelita del juicio. Entonces eso se inflama, se hincha y se llena de líquido. Después puede provocar un absceso o, si está debajo del hueso, enquistarse inclusive la muelta, que va a ser más complicado el tratamiento de extracción, ¿no? Entonces, en la radiografía panorámica, el paciente, o vamos a observar algo, o sea, la panorámica es una imagen plana, ¿no?, de algo tridimensional. Entonces, podemos observar la ubicación de la muelita en cierta forma, pero cuando ya se abre, a veces en el espesor del hueso tienen cierta dirección también, que va también a ser provocada por molestias o algo del paciente, ¿no? Y usted ya nos indicaba de que hay personas que presentan frecuentes dolores de cabeza, frecuentes dolores del cuello, dolor de la mandíbula. Es que estas terceras molares no solo están cerca del nervio, que es lo grave, están cerca de ganglios. Hay un paquete vasculonervioso, ¿me comprende? Que hasta llegan a deteriorar la raíz del tercer molar. Entonces, la tercera molar tiene una fuerza quiere erupcionar y no tiene espacio, porque probablemente la mala suerte del paciente tiene una mandíbula pequeña, ya no caben y no tiene por dónde salir. Claro, influye mucho el factor genético, ¿no? Claro. O sea, en el factor hereditario y genético puede ser que la persona que tenga los terceros molares heredó el hueso del papá o de la mamá y los dientes del otro, ¿no? Entonces el hueso era más pequeño y los dientes son más grandes. El tercer molar, por obvias razones, no va a tener espacio para erupción, entonces va a buscar su espacio y va a tener siempre esa fuerza de erupción hacia adelante y hacia afuera, ¿no? Entonces lo que va a hacer es presión hacia los dientes de adelante. Muchas veces las personas no se dan cuenta o se dan cuenta porque los dientes incisivos, que es lo más común, ¿no?, los incisivos inferiores son los que comienzan como a moverse, a desubicarse. Y las personas comienzan a verse en el espejo día a día que están como torciéndose los dientes y no saben por qué. Cuando van al odontólogo, se toman una radiografía y ven que los terceros molares están empujando hacia adelante. Personas que no tienen ese aislamiento, o sea, necesariamente 16, 17 años, ¿no? Personas ya de 30, 35 años, que no saben que tenían esas molitas ahí porque nunca les dijeron o no se vieron tampoco. Doctor, usted es muy joven y
Usted es de la época de la panorámica, porque yo no soy de la época de la panorámica. ¿Entiende? No había la panorámica. Y me digo, cuando era joven, pues soy viejo, pero no había la panorámica. Entonces, por la sintomatología, cuando había un buen criterio clínico, podían darse cuenta, o porque no hay erupción ovín, se alcanza a ver. Por eso es importantísimo que las personas se hagan un examen odontológico, y usted recomienda siempre cada 6 meses, para usted en la visión, en el examen, la exploración que le hace, y ve que está erupcionando, entonces ya le diagnostica. Y con anterioridad es mejor extraerla antes de que cause daños, cause dolores. Claro, antes que comiencen los problemas, ¿no? Ahora, como usted dice, o sea, ha venido la panorámica, ahora los avances tecnológicos son increíbles a nivel de todos los campos, ¿no? Y la ciencia, bueno, no está exento de eso, es uno de los campos donde más rápido avanza. Ahora ya tenemos inclusive la tomografía dental también, que nos brinda inclusive para cuando van a hacer una cirugía o algo, usted puede en la tomografía manejarle como que fuera el paciente, ¿no? Le da la vuelta, le vira, le cambia de color, le ve, le puede ver en el espesor del hueso dónde está, a qué estructuras, como usted hablaba, estructuras nerviosas, ganglionares, está cerca la muelita para poder hacer una cirugía con más cuidado. Entonces ahora hay muchas cosas, muchos dispositivos que nos ayudan a un mejor diagnóstico, ¿no? Para evitar problemas al paciente. Es que hay patologías de la lengua, hay enfermedades de la mejilla, es que afecta a la arteria, a la vena, al nervio de la mejilla, de la lengua, del segundo molar, de la mandíbula. Usted al momento de haber visto alteraciones neuromusculares que causan trismus. Claro, los pacientes muchas veces no pueden abrir la boca, se quedan entonces así como inflamados y no pueden abrir. Y a veces son provocados los problemas por las muelitas que quieren erupcionar o quieren salir. Entonces va a provocar cierta inflamación, y no solo de la zona, ¿no? Sino de todos los músculos, toda la musculatura que rodea estas muelitas, que va a influir. Por eso inclusive a veces les duele hasta el cuello, todo, porque hay músculos que son insertados en todo el borde inferior de la mandíbula y tienen inserciones bajas también. Entonces, al inflamarse eso, el paciente va a tener también molestias de ese tipo. Entonces, no solo hay complicaciones inflamatorias, infecciosas, hay abscesos, y le causa hasta caries, le destruye a la raíz del segundo molar. Hay casos en los que puede perder también el segundo molar. ¿Te das cuenta? Puede ser por parte del paciente un descuido, o también porque el paciente nunca supo que el tercer molar estaba ahí. Y cuando ya se toma la radiografía o se va a ver, la raíz del segundo molar está prácticamente reabsorbida por presión, y lamentablemente toca hacer la extracción del segundo molar también, ¿no? Y usted ha encontrado, tenemos una pregunta, doctor. Buenos días, doctor. Una consulta. Tengo 24 años. Hace 4 años me operaron y desde entonces tomo corticoides. No sé si es factible realizar la extracción. ¿Qué me recomienda? Grave, no puede tomar mucho tiempo corticoides. ¿Usted prescribe corticoides en casos de...? Bueno, los corticoides depende del caso, ¿no? Es un caso especial. Normalmente lo que siempre mandamos cuando vamos a hacer una extracción de tercer molar son analgésicos antiinflamatorios y los antibióticos, por la exposición que va a haber de hueso. Entonces, si el paciente se controla bien con los medios físicos después, no va a tener problemas, ¿no? Obviamente hay que hacer la cirugía lo más cuidadosa posible, dentro de lo que se nos permita, el paciente permite y todas esas cosas, tratar de hacer lo más rápido posible para exponer lo menos posible el tiempo el hueso y dejar bien suturado y cerrado, ¿no? Él decía la pregunta que ya le habían operado. Sí. Entonces, depende cómo haya sido la operación, depende cómo haya estado, la regeneración que haya tenido, depende del proceso cómo fue. Pero normalmente el paciente, en los 8 días que tiene de medicación que mandamos y recuperación con controles postoperatorios, no necesitamos enviar mucha más medicación o algo. Porque si es traumática la intervención, pero cuando hay pericia, entrenamiento, yo he visto pacientes que les han extraído las 4 cordales, 2 de arriba, 2 de abajo, los terceros molares, o muelas del juicio. En 4 días, 5 días están bien, están tomando, por supuesto, líquidos, pero ya la mandíbula está ya abriéndose y la articulación temporomaxilar ya no está con mucho dolor. Sí, bueno, después del proceso siempre el paciente va a presentar una inflamación, ¿no? Y hay la típica hinchazón. Entonces, las partes que más se afectan son las partes de la mandíbula donde se va a producir una hinchazón. Entonces, eso más o menos entre el 4º, 5º día ya decrece. Con la medicación el paciente no va a tener mucho dolor.
Más es la incomodidad de sentirse hinchado, ¿no? Pero entonces hay que cuidarse, por ejemplo, del sol, no hacer esfuerzos físicos El hielito. para poder mantener el estado de inflamación que va a ir bajando poco a poco. Entonces, si el proceso fue realizado normalmente, sin mucha agresividad, el hueso no fue tan maltratado, entonces no va a tener problemas el paciente después de recuperarse, ¿no? Pero sí es conveniente que el paciente a los 8 días, si sigue con molestias, tiene que volver donde su cirujano, odontólogo, para que le haga un control, le haga un examen y hasta una radiografía. Probablemente se quede un pedazo de tercera molar. Claro. Muchas veces pasa eso. Indudablemente, o sea, después, a los 8 días normalmente hay que retirar los puntos cuando se deja suturado, ¿no? Pero después siempre es bueno hacerse un control radiográfico y un control clínico. Muchas veces en el momento de la cirugía, por la humedad que existe, ¿no? La sangre, la humedad de la saliva y todo, a veces con la succión no es tan factible y se puede de pronto quedar o un pedacito de muela o una espícula ósea que se quedó suelta. Depende, entonces por eso siempre es bueno tener más adelante un control radiográfico y clínico también. Ese es lo ideal. Los controles, pero tomar medicación yo pienso que no pasa de 8 días, 15 días. Sí, no, muchas veces, bueno, hay muelitas que las raíces están bastante cercanas al nervio dentario, ¿no? Y este nervio dentario sufre una ligera inflamación en el momento de la cirugía. Entonces hay pacientes que van a presentar dolores o ligeros amortiguamientos, tal vez alrededor de 15 días, siempre y cuando no haya sido topado o lacerado el nervio dentario inferior, no que ya hablamos de una paresia o parestesia, que son cosas ya más graves, ¿no? Donde tendríamos que realizar rehabilitación del paciente. Y Usted, esas su cosas. experiencia que la tiene suficiente, ¿ha encontrado patologías de oído causantes a las terceras molares? Bueno, lo más común es el dolor de oído, ¿no? Hay pacientes que se han hecho exámenes de oído, lavados y la molestia sigue. Entonces el médico ahí le aconseja que se haga ver con odontólogo. Y al momento de realizar una panorámica, se ve que la raíz del tercer molar está haciendo presión con el nervio dentario inferior. Están a veces como enganchadas, ¿no? Pasa el nervio por medio de la raíz del tercer molar, que se hace más compleja la cirugía, pero es causante a veces del dolor de oído y del dolor de cabeza. En el maxilar inferior, en la mandíbula, tenemos un ángulo, ¿no es cierto? Y estas terceras molares causan debilidad de este ángulo a tal punto que puede producir una fractura. Bueno, la muelita cuando está ubicada ahí, por sí sola, la fractura no se va a dar, ¿no? La fractura puede darse más bien en el momento de la cirugía, porque de pronto el hueso en esa parte está delgado y a veces por aplicar demasiada fuerza o al momento de la extracción puede provocar una fractura. Yo he visto casos en que la muela del juicio no está solamente a nivel del ángulo, sino que se encuentra en la rama ya del maxilar, que es un caso ya más complicado y que a veces es preferible manejarlo en medio hospitalario, ¿no? Por el riesgo de hemorragia en ese momento o algo. La literatura, doctor, odontológica reportan de que este tejido que recubre las terceras molares es oncológico, que este tejido puede dar origen a un cáncer. ¿Ha visto casos de ameloblastomas? En realidad, en la experiencia que tengo, no he tenido la oportunidad de ver alguno. La literatura sí habla así, ¿no? Pero en realidad son pocos los casos que se han presentado. Pero por quiste eso. sí, ¿no es cierto? Quiste sí, porque la muelita no se enquista, pero bueno, usted al hacer la extracción limpia y retira el quiste y no hay problema después en la recuperación del paciente. Hay casos, por ejemplo, en los que se ha sabido que se produce una osteomielitis, que es provocada no por el tercer molar ni por la extracción, sino por una infección post-cirugía. Post-cirugía. Después, por varios factores. No hubo condiciones de asepsia, antisepsia y un buen pudo control. provocar eso. Hoy ya tenemos antibióticos de amplio espectro que pueden ayudarle y el equipo de cirugía. Por eso es que el entrenamiento del profesional es importante. Estamos en los minutos finales, doctor. Es importante la prevención. Es mejor ir donde el odontólogo antes de tener síntomas y que ojalá me hace usted una panorámica y dice, usted tiene unas terceras molares, en algún momento le va a dar problemas, extráigase. Sí, es aconsejable que los pacientes tengamos esa cultura, ¿no? De prevención antes que de curación. Muchas veces la prevención nos va inclusive hasta ahorrar tiempo en las consultas odontológicas, que son unas de las más estresantes, ¿no? Y también dinero. Entonces, es preferible que el paciente o la comunidad tengamos esa costumbre ya, esa cultura de prevención. Siempre es bueno hacerse un control y estar pendiente de los posibles problemas que podamos tener. Porque yo le decía que es mejor esta extracción preventiva cuando es joven, antes que extraerme a mi edad. O sea, en un joven el tejido es mucho más blando y fácil extraerlo. Es mucho menos compacto.
Entonces, muchas veces en personas ya de edad avanzada lo que hay es que eliminar más hueso, la piecita está más pegada al hueso, entonces más consolidada y es más difícil la extracción. Y la recuperación, de hecho, se hace más complicada para el paciente. Ha sido el doctor Vinicio Carrera, es odontólogo y está finalizando justamente su posgrado en Brasil. ¿En qué va a obtener su especialidad? En endodoncia. Endodoncia. ¿No? ¿De qué edad? Recuérdeme su consultorio, doctor. Queda ubicado en la Atahualpa 1453 y Teodoro Gómez, al segundo piso. Se llama Red Odontológica Integral. Red Odontológica Integral, en la Teodoro Gómez y Atahualpa. Muchas gracias a ustedes. Este programa se reprisa luego del noticiero, 10:15 de la noche. Les esperamos. Y si usted interesa observar nuestros programas, estamos en YouTube. Todos nuestros programas están subidos a la red. Muchas gracias. Les esperamos el día de mañana. Gracias, doctor. Gracias a ustedes.